Bueno, mi nombre es José Ángel Martínez y yo le voy a hablar un poco sobre pandeo, flexión y torsión. Pandeo, torsión, flexión es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Pandeo friccional. Los pilares y barras comprimidas de celosías pueden presentar diversos modos de fallo en una función de su esbelta mecánica. Los pilares muy esbeltos suelen fallar por pandeo elástico y son sensibles tanto al pandeo local del propio pilar como al pandeo global de la estructura completa. En los pilares de esbeltas medias, las imperfecciones constructivas como las intergenidades son particularmente importantes, pudiéndose presentar pandeos elásticos. Los pilares de muy bajas esbeltas fallan por exceso de compresión antes de los efectos del pandeo resuelten y pandeo torsional. En vigas de alas anchas y de escasa rigidez torsional, el pandeo flexional convencional puede ir acompañado de la aparición de una torsión de la sección, resultando un modo de fallo mixto conocido como pandeo torsional o pandeo lateral. El pandeo torsional flexión es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Pandeo flexional. Los pilares y barras comprimidas de celosías pueden presentar diversos modos de fallo en función de su esbelta mecánica. Los pilares muy esbeltos suelen fallar por pandeos elásticos y son sensibles tanto al pandeo local del propio pilar como al pandeo global de la estructura completa. En los pilares de esbeltas medias, las imperfecciones constructivas como la heterogeneidad son particularmente importantes, pudiéndose presentar pandeos elásticos. Los pilares de muy baja esbeltez fallan por exceso de compresión ante los efectos del pandeo resuelten importantes. Pandeo torsional. En vigas de alas anchas o de escasa rigidez torsional, el pandeo flexional convencional puede ir acompañado de la aparición de una torsión de la sección, resultando un modo de fallo mixto conocido como pandeo torsional o pandeo lateral. El momento de torsión crítico para el cual aparece ese tipo de fallo viene dado por donde los nuevos magnitudes son momentos de inercia mínimo en flexión, representantemente el módulo de alabeo y el módulo de torsión, el módulo de elasticidad transversal, y el resto de la magnitud tienen el mismo significado para el pandeo flexional, punzado, corte, flexión, proceso de matización que consiste en el corte completo de una figura de perímetro cerrado, realizando sobre la superficie de una capa media un punto de una matriz. Flexión es la distribución de tensiones en la sección recta de una pieza sometida a flexión pura. A continuación elaboraremos el estudio del estado tensional cuando tenemos una sección de una pieza sometida a flexión y corte. La presencia de Q origina en la sección tensiones transicionales. Estas tensiones variables a lo largo de la altura producen distorsiones entre los elementos de la pieza, lo que hace que las secciones originales planas, al deformarse por la suma de efectos de la flexión y corte, ya no sigan siendo planas. Sin embargo, este alabeo del plano de las secciones transversales no influye sensiblemente sobre el valor de las tensiones normales para el caso de las fracciones. Fracción. En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno a que está sometida un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarse. Lógicamente se considera que la tensión que tiene cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa sección y poseen sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. Comprensión. Comprensión. Es la acción y efecto de comprimir. La compresión puede ser un proceso físico-mecánico que consiste en someter a un cuerpo a la acción de dos fuerzas opuestas para disminuir su volumen. Se conoce como fuerza de compresión al resultado de estas tensiones.
Por ejemplo, una pelota de goma puede ser comprimida si hacemos fuerza con ambas manos para achicarlo. Por las características, una vez que dejemos de realizar la fuerza, la pelota de goma recupera su forma y tamaño habitual. Sin embargo, si cuando está comprimida lo introducimos en el espacio pequeño que le impida volver a crecer, toma su tamaño original, que evita que tome su tamaño original, habremos logrado reducir su volumen. Y vengo a hablarles sobre los estados combinados de la estructura. La estructura es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. Los elementos estructurales son permanentes o básicos. No son sujetos a consideraciones circunstanciales ni coyunturales, sino que son la esencia y la razón de ser del mismo sistema. Sus estados básicos: estabilidad. El equilibrio no debe alterarse por la aparición, desaparición o modificación de cargas de servicio. No debe existir la posibilidad de movimientos inaceptables, movimiento o vuelco. Resistencia, integridad de la estructura y cada una de sus partes. No debe existir peligro de fallas. Para esto se debe usar un material en calidad y cantidad suficiente para soportar las solicitaciones a las que estará sometida, sin sufrir deformación. Existen ciertos límites para eso. Economía. El carácter utilitario de la estructura es tan fundamental que la economía influye sobre los sistemas estructurales de edificios no utilitarios. El costo de la estructura no alcanza por lo menos del 20 al 30% del costo total del edificio. Por lo tanto, aún a una disminución sustancial en la estructura rara vez se representa una economía superior a un pequeño porcentaje del costo total. Estética. El arquitecto, al decidir el sistema estructural que considera más conveniente para expresar el concepto del edificio, impone además sus postulados estéticos a la obra. Independientemente de ello, por tratarse de un hecho formal, la estructura de por sí portadora de una emoción estática, equilibrio, de acción con reacciones, conduciendo las cargas a los apoyos. El equilibrio estático, condición en el cual un cuerpo sometido a una serie de fuerzas y momentos exteriores se mantiene en reposo con movimiento uniforme, estable, diferente, inestable. Funcionalidad. Se tendrá en cuenta si se cumplen las condiciones funcionales del edificio, ya que estos son previas al diseño de la obra. Por lo tanto, la estructura deberá facilitar, o por lo menos no interferir, el buen funcionamiento arquitectónico. La excesiva flexibilidad de una estructura puede menoscabar su funcionalidad si las deformaciones debido a las cargas estáticas tornan difícil o incómodo el movimiento de las personas sobre aquella. Sánchez, y le voy a hablar sobre el comportamiento de las estructuras dentro de la obra arquitectónica. La estructura en la arquitectura desempeña un papel muy importante en cualquier edificación, ya que es el esqueleto que lo sostiene y gracias a él se puede levantar y detener. Simplemente el hecho de que se sostenga el edificio es la importancia de la estructura. Otra razón por la cual la estructura es sumamente importante es porque es determinante en la organización de todos los espacios. Existen varias ventajas y desventajas sobre la elección de la estructura y conforme los años han pasado, esta ha ido evolucionando en nuestros días y teniendo los métodos más modernos para lograr cosas realmente increíbles que el hombre nunca imaginó crear. La relación entre espacio y estructura se puede entender de diferentes maneras, ya que en algunos casos podemos dejar que la estructura rija a nuestro edificio, definiendo los lugares que uno quiere crear, o que nuestro edificio rija a la estructura, forzando a que ésta se adapte a nuestros espacios. Hoy en día, muchos arquitectos y movimientos artísticos han preferido independizar completamente el orden estructural de la organización espacial y la creación de lugares. La decisión de la estructura es muy importante en la arquitectura, ya que define la mayoría de los espacios. La elección de esta puede afectar positiva o negativamente nuestra arquitectura. Por eso es la importancia que tiene. Los diseños de estructura deben responder a múltiples condicionantes que son las condiciones necesarias, que son el equilibrio, la estabilidad, la resistencia y la funcionabilidad, y debe responder a otras dos condiciones deseables, que son la economía y la estética.
La primera de las condiciones necesarias es el equilibrio. Se refiere al hecho de garantizar que el edificio o cualquiera de sus partes no se moverán, aunque esto no puede imponerse de forma estricta, ya que las estructuras poseen y necesitan cierto grado de flexibilidad. La segunda de las condiciones necesarias es la estabilidad. La exigencia de estabilidad se relaciona con el peligro de los movimientos inaceptables en la estructura en su totalidad. Se debe garantizar la estabilidad ante un posible vuelco producido por fuerzas horizontales como el viento o por asentamientos irregulares del terreno. La tercera de las condiciones necesarias es la resistencia. La resistencia se refiere a la capacidad de la estructura y de sus partes para soportar las cargas que actúan sobre ella, según el sistema estructural y el material utilizado. El sistema estructural puede proyectarse de forma tal que concentre las cargas para obtener un menor número de elementos resistentes, aunque de mayor volumen. De lo contrario, puede distribuirlas en un número mayor de elementos resistentes de mayor volumen. La concentración de las cargas en pocos elementos plantea el peligro de que la falla en uno de ellos puede producirse el colapso de la estructura, mientras que la estructura contenga varios elementos resistentes puede soportar cierto grado de falla, que por ello produzca necesariamente la destrucción total o parcial de la misma. La cuarta y última parte de las condiciones necesarias es la funcionalidad. La funcionalidad se refiere a la influencia de que la estructura pueda tener en el adecuado uso del espacio delimitado, en relación a la actividad para la que ha sido creado. Es considerar básicamente, aunque no solo esto, que no existe interferencia entre la estructura planteada y el desarrollo de las funciones y actividades en el espacio interior. Por ello es que existe una estructura adecuada para cada función y no será la misma estructura para una vivienda que para un aeropuerto. Ahora vamos con las condicionantes deseables. Las condicionantes deseables, la primera de sus partes es la economía. La economía en el diseño estructural puede analizarse desde dos aspectos. La economía funcional, donde se busca lograr el máximo aprovechamiento del material que conforma el sistema estructural, condición que sería siempre deseable, aunque el material elegido no sea el más adecuado según el trabajo estructural desarrollado por el sistema. Un claro ejemplo de esto son las estructuras casetonadas en hormigón reforzado de Pierre-Luigi Nervi, cuya forma sigue las líneas de esfuerzo, por lo cual se utiliza el material justo para resistir lo mismo. Por aquí les estaré dejando un ejemplo de las estructuras casetonadas. La segunda es la economía monetaria, es decir, la elección de la solución menos costosa para el sistema estructural y el material elegido. Hay estructuras que, a pesar de ser caras en su construcción, su función es alegórica, propagandista o simbólica. Resulta de mayor importancia que su costo monetario. Los dos factores más importantes en el costo de una estructura son los materiales y la mano de obra. Una mano de obra muy especializada es cara, por lo cual los sistemas estructurales tienden a reducir su participación en la obra, como en los países desarrollados donde se utiliza mucho el sistema de prefabricación. En países poco desarrollados se dispone de mano de obra barata, pero poco calificada, por lo cual los sistemas estructurales se basan mucho en el uso de elementos pequeños, no industrializados que no requieren maquinaria especial, como el ladrillo. Además, de un mismo país, la convivencia de un sistema u otro dependerá también de la disponibilidad de materiales, según las áreas en las que se construyan. La segunda de las condiciones necesarias es la estética. La estética no es una cualidad necesaria, pero sí deseable, ya que desde siempre el hombre ha buscado, con sus manifestaciones artísticas o no, satisfacer su necesidad de belleza. Una estructura correctamente usada satisface a la vista, mientras que una estructura poco correcta en su resolución resulta poco atractiva visualmente. Aunque también es cierto que algunas estructuras resultan incorrectamente desde el punto de vista estructural, pueden resultar estéticamente agradables, mientras que otras, muy correctas en su resolución, son poco impactantes visualmente. Por ello, la corrección en el diseño estructural es necesaria para su belleza, pero no para garantizarla. Es necesario que el diseño estructural se realice desde el inicio del proyecto,
junto con el diseño arquitectónico funcional, ya que todos los aspectos se influencian mutuamente, por lo cual, durante el proceso de diseño será necesario realizar ajustes funcionales y de medidas a favor de un mejor planteo estructural, como también podría ser necesario realizar cambios en el sistema estructural para mejorar la situación funcional del proyecto.